quiero que hagas algo antes de que este mensaje avance más. Si estás en casa, baja el volumen de todo lo que te rodea por un momento. Si estás en la calle, detente unos segundos. Mira el cielo. No el cielo como dato meteorológico. El cielo como signo. Vivimos en tiempos extraños. No hace falta ser teólogo ni historiador para sentirlo. Hay una tensión en el ambiente. Una inquietud que no se puede explicar solo con economía, política o tecnología. España cambia. Europa cambia. El mundo cambia. Pero la pregunta es otra. ¿Está cambiando también nuestra alma? Hace más de 100 años, en un pequeño monasterio escondido entre montañas del norte de España, una religiosa carmelita escribió en su diario algo que casi nadie leyó fuera de su comunidad. No hubo multitudes. No hubo milagros solares. No hubo periódicos. Solo silencio. Y en ese silencio, ella escribió palabras que hoy parecen dirigidas exactamente a nosotros. Hoy vamos a leerlas juntos. Que Dios te bendiga. Soy el Padre Andrés. Antes de entrar en esas palabras, quiero hacer algo sencillo. Quiero presentarme no solo como sacerdote, sino como hombre. Nací en un pequeño pueblo de Castilla. Tierra seca en verano, fría en invierno. Crecí escuchando las campanas de la iglesia marcar el ritmo del día. Mi madre me enseñó a persignarme antes de dormir. Mi abuelo, hombre de pocas palabras, rezaba el rosario caminando por el campo al atardecer. Mi abuela Carmen tenía 86 años cuando murió. Nunca estudió teología. Apenas terminó la escuela. Pero tenía una frase que repetía cada vez que encendía una vela frente a la Virgen. Dios avisa antes de permitir que el mundo se rompa. Yo no entendía del todo lo que quería decir cuando era niño. Ahora sí, porque los avisos no siempre son espectaculares. A veces son discretos. A veces llegan en forma de conciencia inquieta. A veces llegan en forma de pérdida. Y hace más de 100 años, una religiosa llamada Sor Inés del Sagrado Corazón escribió algo que hoy suena alarmantemente actual. Era 1912. Europa vivía una calma aparente antes de la tormenta de la Primera Guerra Mundial. España atravesaba tensiones internas. Nadie imaginaba lo que estaba por venir. En su diario, Sor Inés escribió: vendrán tiempos en que el hombre creerá que ha superado a Dios. La ciencia avanzará, pero el corazón se vaciará. Las familias perderán su unidad. Los niños crecerán sin saber quiénes son. Y la fe se practicará más por tradición que por convicción. Detente un momento. ¿No describe eso el mundo que ves hoy cuando miras por la ventana? No estamos aquí para hablar de conspiraciones. Estamos aquí para hablar de conversión. Sor Inés no hablaba como profetisa pública. Hablaba como alma que oraba. Y lo que escribió no era una condena, era una advertencia llena de esperanza. Ella escribió también algo más fuerte. El mayor peligro no será la persecución abierta contra la Iglesia. El mayor peligro será la tibieza dentro de ella. Eso duele más que cualquier ataque externo. Hoy vemos templos hermosos en España que fueron construidos con sacrificio inmenso. Catedrales que tardaron siglos en levantarse. Pero muchas veces el corazón que entra en ellas está distraído. La religiosa continuaba. Habrá quienes digan que creen, pero vivirán como si Dios no existiera. Habrá quienes defiendan la fe con palabras, pero no la practiquen en secreto. Y el enemigo más silencioso será la indiferencia. No es odio. No es rechazo abierto. Es indiferencia. La indiferencia es el clima espiritual de nuestro tiempo. Ya no se discute tanto contra Dios. Simplemente se vive sin Él. Y eso es más peligroso. Sor Inés hablaba también de la familia. Decía que llegaría un tiempo en que el matrimonio sería considerado frágil, opcional, revisable. Que la fidelidad sería vista como ingenuidad. Que los hijos crecerían buscando identidad en 1000 lugares porque no la encontrarían en casa. No era socióloga. No tenía estudios modernos. Era una mujer de clausura que rezaba 6 horas al día. Y sin embargo, su lectura espiritual de la historia fue sorprendentemente lúcida. Pero su mensaje no termina en advertencia. En otra página escribió:
Cuando todo parezca oscurecerse, Dios levantará pequeños focos de luz. No grandes movimientos, sino pequeñas fidelidades. Familias que recen juntas. Jóvenes que vuelvan al silencio. Ancianos que ofrezcan su sufrimiento por la Iglesia. Eso cambia el tono completamente. Porque no estamos condenados a la decadencia. Estamos llamados a la fidelidad. El mundo puede parecer desorientado. Pero Dios no está improvisando. Y aquí viene la pregunta que quiero dejarte antes de terminar esta primera parte. Si realmente estamos viviendo un tiempo decisivo. Si realmente hay una batalla espiritual más profunda de lo que muestran los titulares. ¿Dónde estás tú en esa historia? ¿Eres parte de la indiferencia? ¿O eres parte de esos pequeños focos de luz? Quédate. En la segunda parte vamos a entrar en lo que Sor Inés llamó las 3 heridas del alma moderna. Heridas que, según ella, abrirían la puerta a una crisis espiritual sin precedentes. Y lo que escribió sobre ellas parece describir exactamente lo que estamos viviendo hoy en España, y en el mundo entero. En la primera parte hablamos de la advertencia silenciosa de Sor Inés. Ahora entramos en lo que ella llamó en su diario. Las 3 heridas del alma moderna. Ella escribió: cuando el hombre olvide quién es, cuando olvide para qué vive y cuando olvide ante quién responderá, la oscuridad no vendrá de fuera. Nacerá dentro. 3 heridas. Identidad. Propósito. Responsabilidad ante Dios. La primera herida, la pérdida de identidad. Sor Inés escribió algo que en 1912 parecía imposible. Vendrá un tiempo en que el ser humano dudará incluso de su propia naturaleza. Lo que fue evidente durante siglos será discutido. Lo que fue fundamento será considerado opinión. Piénsalo. Hoy vemos jóvenes confundidos sobre quiénes son. No hablo solo de debates culturales. Hablo de una crisis más profunda. Una generación que busca desesperadamente una identidad en etiquetas, ideologías o modas porque ya no la recibe como herencia sólida. Durante siglos, en España, la identidad se transmitía en familia. No solo apellido. No solo cultura. Fe. El abuelo enseñaba al nieto a santiguarse. La madre enseñaba a rezar antes de dormir. La misa del domingo no era negociable. Hoy, muchas familias ya no transmiten nada. Y cuando no se transmite identidad, el vacío se llena con cualquier cosa. Sor Inés escribió: cuando el hombre no sabe que es hijo de Dios, intentará construirse a sí mismo desde cero. Y esa tarea lo agotará. ¿No es eso lo que vemos? Una generación agotada antes de los 30 años. Ansiedad constante. Búsqueda interminable de aprobación. La segunda herida, la pérdida del propósito. Ella escribió: habrá abundancia material, pero hambre interior. Habrá entretenimiento sin descanso, pero corazones inquietos. El hombre tendrá medios para viajar por el mundo, pero no sabrá hacia dónde dirigir su alma. España nunca tuvo tantos recursos, tanta tecnología, tantas oportunidades de ocio. Y sin embargo, la depresión y la soledad crecen. La paradoja moderna es esta. Tenemos más comodidad que nunca. Y menos sentido que nunca. Cuando el propósito desaparece, la vida se convierte en supervivencia elegante. Se vive para pagar cuentas, consumir contenido y distraerse del silencio. Pero el alma fue hecha para algo más grande. Sor Inés escribió: el hombre fue creado para Dios. Cuando intenta vivir solo para sí mismo, algo dentro se rompe. Y esa ruptura no se ve en estadísticas económicas. Se ve en miradas vacías. La tercera herida es la más fuerte, la pérdida del sentido de juicio y eternidad. Ella escribió palabras que estremecen. Vendrá un tiempo en que el infierno será considerado metáfora y el cielo, poesía. Se hablará mucho de misericordia y poco de conversión. Se predicará consuelo, pero no arrepentimiento. No es un ataque. Es un diagnóstico espiritual. Cuando desaparece la conciencia de que nuestras decisiones tienen peso eterno, todo se relativiza. Si no hay juicio, no hay urgencia. Si no hay eternidad, no hay responsabilidad profunda. Y cuando no hay responsabilidad ante Dios, solo queda la opinión personal.
Eso crea una sociedad donde cada uno define su propia verdad. Pero la verdad no es creación humana. Es descubrimiento. Sor Inés no escribía con tono apocalíptico. Escribía con dolor sereno. En una página añadió: no teman la oscuridad exterior. Teman la oscuridad que se acepta como normal. Esa frase me golpea cada vez que la leo. Porque la normalización del pecado es más peligrosa que la persecución abierta. Si el mal se presenta como virtud, si el error se celebra como progreso, el alma se confunde. Y aquí quiero hacer una pausa personal. Cuando era seminarista en Salamanca, recuerdo entrar en la catedral vieja un atardecer. Estaba casi vacía. La piedra fría guardaba siglos de oración. Me senté en silencio y pensé: ¿cómo es posible que una fe capaz de levantar esto hoy tenga dificultad para sostener una familia unida? La respuesta no es cultural únicamente. Es espiritual. Cuando la identidad en Dios se debilita, todo lo demás tiembla. Pero aquí viene la parte esperanzadora. Sor Inés escribió algo que cambia completamente el panorama. Dios permitirá que el hombre experimente el vacío de vivir sin Él, no para destruirlo, sino para que descubra de nuevo la sed que siempre tuvo. Eso significa que incluso esta crisis tiene propósito. La inquietud que muchos sienten hoy no es señal de abandono. Es señal de llamada. La ansiedad espiritual puede ser preludio de conversión. España ha vivido siglos de fe profunda. Ha producido santos, místicos, mártires. No estamos ante el final de la historia. Estamos ante una purificación. Pero la purificación comienza en lo personal. No en reformas globales. No en debates televisivos. En tu alma. Y aquí viene la pregunta directa. ¿Has perdido claridad sobre quién eres ante Dios? ¿Vives con propósito eterno o solo con objetivos temporales? ¿Tomas decisiones sabiendo que un día estarás delante de Cristo? No respondas rápido. Respóndelo en silencio. Porque en la tercera parte vamos a hablar de algo aún más concreto. Sor Inés describió lo que llamó la gran prueba de la fe superficial. Un tiempo en que muchos creyentes permanecerían en la iglesia, pero con el corazón dividido. Y lo que escribió sobre eso parece una radiografía exacta de nuestra generación. En su diario, Sor Inés escribió un capítulo que tituló con una frase inquietante: la gran prueba de la fe superficial. No hablaba de ateos declarados. No hablaba de enemigos externos. Hablaba de creyentes. Escribió: vendrá un tiempo en que muchos permanecerán en la iglesia, pero no permanecerán en el corazón de Cristo. Cumplirán ritos, pero evitarán la cruz. Buscarán consuelo, pero rechazarán la conversión. Eso es más peligroso que la persecución abierta. Porque cuando la fe se vuelve superficial, pierde fuerza transformadora. En España todavía hay procesiones hermosas en Semana Santa. Todavía hay iglesias llenas en ciertas fechas. Todavía hay tradiciones profundamente arraigadas. Pero la pregunta no es si hay tradición. La pregunta es si hay transformación. Sor Inés escribió algo que parece escrito para nuestro tiempo. Muchos querrán un cristianismo sin exigencia. Un Cristo que bendiga sus decisiones, pero no las cuestione. Una iglesia que acompañe, pero no corrija. Esa es la fe superficial. La fe superficial no rechaza a Dios. Simplemente lo acomoda. Lo adapta a preferencias personales. Si una enseñanza incomoda, se relativiza. Si una verdad exige sacrificio, se interpreta simbólicamente. Si el Evangelio confronta, se suaviza. Pero el Evangelio no fue dado para acomodar. Fue dado para convertir. Recuerdo una conversación con un anciano en Toledo hace algunos años. Me dijo algo que nunca olvidé. Padre, antes teníamos menos comodidades, pero más conciencia. Ahora tenemos más comodidad y menos conciencia. Esa frase resume mucho. La fe superficial aparece cuando la comodidad se vuelve prioridad absoluta. Sor Inés escribió: el mayor enemigo del alma moderna no será el sufrimiento, sino el miedo al sufrimiento. Vivimos en una cultura que evita cualquier incomodidad. Evita silencio. Evita sacrificio. Evita disciplina. Pero el cristianismo siempre incluyó cruz.
No como castigo, como camino. Cuando la cruz desaparece del discurso, la fe se convierte en motivación emocional. Y la emoción no sostiene una vida entera. Sor Inés también habló de algo que llamó la división interior. Escribió: habrá quienes oren el domingo y negocien la conciencia el lunes. Quienes defiendan la moral en público y la relativicen en privado. Quienes amen a Cristo con palabras y lo ignoren en decisiones concretas. Eso duele porque es cercano. La división interior es cuando la fe ocupa un espacio, pero no todo el corazón. Se reza, pero no se perdona. Se asiste a misa, pero no se cambia. Se habla de Dios, pero no se confía realmente en Él. La fe superficial permite coexistir con incoherencia prolongada sin incomodidad profunda. Y eso, espiritualmente, es anestesia. Sor Inés escribió algo especialmente fuerte. El alma que se acostumbra a la incoherencia pierde sensibilidad espiritual. Y cuando pierde sensibilidad, deja de escuchar la voz de Dios. Eso es gravísimo. Porque Dios sigue hablando. Pero el alma anestesiada ya no percibe. La gran prueba no será elegir entre fe y persecución. Será elegir entre profundidad y comodidad. Y aquí quiero hablarte directamente. No importa si tienes 25 o 75 años. Tu fe es tradición heredada o decisión personal. ¿Sigues a Cristo por convicción o por costumbre? ¿Aceptarías perder algo por fidelidad a Él? Porque la fe superficial funciona bien cuando todo va estable. Pero cuando llega crisis, enfermedad, pérdida, incertidumbre, solo la fe profunda sostiene. España ha vivido crisis históricas enormes. Guerras, persecuciones, pobreza extrema. En esos tiempos, la fe no era decoración cultural. Era sostén real. Hoy el peligro no es guerra visible. Es dilución espiritual. Sor Inés escribió algo esperanzador en medio de esta advertencia. Cuando la fe superficial se desmorone ante la prueba, emergerá una generación pequeña pero firme. No serán mayoría. No serán perfectos. Pero serán auténticos. Eso me da paz. Dios nunca depende de números. Depende de fidelidad. Tal vez estamos viviendo una purificación donde lo superficial se cae, para que lo auténtico permanezca. Pero eso comienza en decisiones personales. No basta con decir yo creo. Hay que preguntarse, ¿en qué se nota que creo? La fe profunda se nota en coherencia cuando nadie mira, perdón cuando duele, generosidad cuando cuesta, oración constante incluso sin emoción. La fe superficial busca sentir. La fe profunda decide permanecer. Y aquí viene lo más serio. Sor Inés escribió: habrá un momento en que cada creyente deberá elegir si quiere comodidad espiritual o verdad completa. No se podrá permanecer indefinidamente en el punto medio. No es amenaza. Es madurez espiritual. No se puede vivir eternamente en neutralidad. O avanzas hacia profundidad, o retrocedes hacia indiferencia. Y ahora quiero dejarte con una imagen. Imagina una catedral antigua. Piedra sólida. Siglos resistiendo tormentas. Esa catedral no se construyó con arena suelta. Se construyó con bloques firmes. Tu alma es como esa construcción. Está edificada sobre emoción pasajera. O sobre convicción profunda. En la cuarta parte vamos a entrar en algo aún más práctico. Sor Inés dejó 3 caminos concretos para pasar de fe superficial a fe profunda. No eran complicados. No eran heroicos. Eran simples, pero radicales. Y lo que propuso hace más de un siglo puede transformar tu vida hoy si lo tomas en serio. La prueba continúa. Más difícil aún está por venir. Después de describir la fe superficial y la gran prueba interior, Sor Inés escribió algo sorprendente. No ofreció teorías complicadas. No propuso estrategias masivas. No habló de reformas estructurales. Propuso 3 caminos simples para una fe profunda. 3 caminos que cualquier persona puede vivir. En Madrid o en un pueblo pequeño de Galicia. A los 20 años o a los 80. El primero lo llamó: 1. El regreso al silencio. Escribió: el ruido será el clima permanente del mundo moderno.
Quien no aprenda a callar exteriormente no podrá escuchar interiormente. En 1912 no existían redes sociales. No existían notificaciones constantes. No existía la sobreestimulación digital. Y sin embargo, ya intuía que el gran enemigo de la vida espiritual sería el ruido. Hoy vivimos rodeados de sonido. Pantallas encendidas. Opiniones permanentes. Contenido infinito. Pero Dios no compite con el ruido. Habla en silencio. Recuerdo caminar por la sierra cerca de Ávila durante un retiro personal. Sin cobertura, sin interrupciones. Al principio el silencio incomodaba. Después comenzó a ordenar mis pensamientos. Luego empezó a revelar cosas que había estado evitando. El silencio no es vacío. Es espejo. Sor Inés escribió: quien huye del silencio suele huir de sí mismo. Y quien huye de sí mismo difícilmente encontrará a Dios. El primer paso hacia una fe profunda es recuperar momentos reales de silencio. No solo apagar el teléfono. Apagar el ruido interior. 5 minutos diarios pueden cambiar una vida si son verdaderamente conscientes. El segundo camino que propuso fue: 2. La coherencia pequeña pero constante. Ella escribió: no se necesitarán grandes heroísmos, sino pequeñas fidelidades diarias. La santidad futura no será espectacular, será perseverante. Eso cambia completamente nuestra idea de espiritualidad. No todos están llamados a fundar órdenes religiosas. No todos predicarán ante multitudes. Pero todos pueden vivir coherencia en lo pequeño. Decir la verdad cuando mentir sería más fácil. Cumplir la palabra dada. Ser fiel en el matrimonio incluso cuando nadie aplaude. Rezar aunque no haya emoción. La fe superficial busca momentos intensos. La fe profunda construye hábitos invisibles. Sor Inés escribió: Dios no mide el volumen de nuestras obras, sino la fidelidad con que las repetimos. España fue evangelizada por personas que caminaron pueblo por pueblo, no por campañas mediáticas. La fidelidad repetida crea raíces. Y sin raíces, cualquier viento arranca la fe. El tercer camino fue el más desafiante. 3. La aceptación redentora del sufrimiento. Esta parte es la más difícil para nuestra cultura. Ella escribió: el mundo futuro hará todo lo posible por eliminar el dolor. Pero sin comprender el sentido del dolor, perderá también el sentido del amor. No hablaba de buscar sufrimiento. Hablaba de no desperdiciarlo. Cuando llega enfermedad, pérdida, fracaso, traición, la reacción natural es queja o desesperación. Pero la tradición cristiana siempre enseñó algo distinto. El sufrimiento unido a Cristo se transforma. Hoy la sociedad intenta anestesiar todo dolor. Si algo incomoda, se descarta. Si algo duele, se elimina. Pero el amor verdadero siempre incluye sacrificio. Un padre que trabaja horas extra por sus hijos entiende esto. Una madre que cuida en silencio a un familiar enfermo entiende esto. Sor Inés escribió algo profundamente consolador. En los tiempos de mayor confusión, los ancianos que ofrezcan su dolor con fe sostendrán espiritualmente a generaciones que no saben orar. Esa frase es poderosa. Significa que una abuela rezando en silencio puede estar sosteniendo espiritualmente a un nieto perdido en otra ciudad. La fe profunda no siempre se ve, pero sostiene. Y aquí viene la parte que más me marcó cuando leí su diario por primera vez. En la última página escribió: no teman los tiempos difíciles. Teman más bien convertirse en creyentes cómodos en tiempos cómodos. Eso resume todo. No estamos viviendo necesariamente el peor momento de la historia. Estamos viviendo un momento decisivo. Y cada generación tiene su prueba. La nuestra no es esconder la fe por persecución. Es evitar diluirla por comodidad. Silencio. Coherencia diaria. Aceptar y ofrecer el sufrimiento. 3 caminos simples. 3 caminos radicales. Pero aún falta algo. Porque Sor Inés no terminó con disciplina. Terminó con esperanza. En la quinta y última parte vamos a hablar de la promesa que dejó escrita al final de su vida. Una promesa que no habla de colapso, ni de derrota, ni de oscuridad permanente. Habla de renovación.
Y si lo que escribió es cierto, entonces el momento que vivimos no es el final de la fe en España. Es el comienzo de algo más purificado y más fuerte. Lo más importante lo dejó para el final. Sor Inés murió en 1948. Sin fama. Sin multitudes. Sin que su nombre saliera en periódicos. Su diario quedó guardado en un archivo conventual durante décadas. No fue escrito para hacerse viral. Fue escrito como acto de obediencia y oración. Pero en las últimas páginas dejó algo que cambia completamente el tono de todo lo anterior. Después de advertencias, después de hablar de crisis, superficialidad y prueba, escribió una frase que me persigue desde la primera vez que la leí. Cuando la fe parezca disminuir en número, aumentará en profundidad. Eso no es pesimismo. Eso es purificación. A veces Dios permite que lo superficial caiga para que lo auténtico permanezca. Durante siglos, España fue culturalmente cristiana. Hoy ya no lo es del mismo modo. Pero tal vez eso nos obliga a decidir personalmente lo que antes venía por inercia. Antes, creer era lo normal. Hoy, creer es una elección consciente. Y una fe elegida suele ser más fuerte que una fe heredada sin reflexión. Sor Inés escribió también: no teman que la Iglesia desaparezca. Teman que su propia alma se enfríe. La Iglesia ha sobrevivido imperios, guerras, persecuciones brutales. Sobrevivirá también la secularización. La pregunta nunca ha sido si Dios sostendrá su Iglesia. La pregunta es si nosotros permaneceremos fieles dentro de ella. Vivimos tiempos de cambio acelerado. Tecnología que transforma todo. Ideologías que redefinen conceptos básicos. Una cultura que ya no tiene a Dios como referencia común. Pero la historia no la escribe el ruido. La escribe la fidelidad silenciosa. Sor Inés dejó una última imagen en su diario. Escribió que soñó con una iglesia antigua, no especificó cuál, agrietada por fuera, con paredes desgastadas por tormentas. Pero dentro, en el sagrario, la lámpara roja seguía encendida. Y escribió: mientras esa luz permanezca, hay esperanza. Esa imagen es poderosa. Puede haber crisis externas. Puede haber confusión cultural. Puede haber templos vacíos en algunos lugares. Pero mientras Cristo permanezca presente, mientras haya almas que lo adoren, mientras haya alguien dispuesto a arrodillarse, la historia no está perdida. Tal vez el tiempo que vivimos no es de decadencia final. Es de selección interior. Ya no basta con decir soy creyente. Hay que vivirlo. Ya no basta con tradición. Hace falta decisión. Y aquí quiero hablarte directamente. No como predicador distante. Como sacerdote que también lucha por fidelidad diaria. ¿Dónde estás tú espiritualmente hoy? No me respondas con estadísticas. Respóndeme con sinceridad interior. ¿Tu fe está creciendo o se está enfriando? ¿Buscas silencio o lo evitas? ¿Aceptas la cruz o huyes siempre de ella? ¿Tu vida muestra coherencia cuando nadie mira? Porque al final, la gran renovación no vendrá desde arriba como espectáculo. Vendrá desde abajo. Desde corazones concretos. Desde familias que vuelvan a rezar juntas. Desde jóvenes que descubran que el silencio no es vacío sino encuentro. Desde ancianos que ofrezcan su fragilidad con sentido eterno. España ha conocido grandes santos. Teresa de Jesús. Juan de la Cruz. Ignacio de Loyola. Ninguno vivió en tiempos fáciles. La santidad nunca florece en comodidad absoluta. Florece en fidelidad dentro de la prueba. Sor Inés terminó su diario con una oración breve. No larga. No compleja. Decía así: Señor, si vienen tiempos difíciles, dame profundidad. Si vienen tiempos confusos, dame claridad. Si vienen tiempos cómodos, dame hambre de ti. Esa última frase es la más importante. Hambre de Dios. Porque el problema real de nuestra época no es que Dios haya desaparecido. Es que muchos han perdido hambre espiritual. Y cuando el hambre vuelve, todo cambia. Tal vez este mensaje no es casualidad en tu vida. Tal vez lo escuchaste porque algo dentro de ti sabe que necesita mayor profundidad. No esperes a una crisis para despertar.
No esperes a una pérdida para volver al silencio. No esperes a que todo colapse para decidir crecer. La renovación empieza hoy. En tu habitación. En tu oración. En tu decisión de coherencia pequeña pero constante. Y quiero cerrar contigo, no solo informando, sino orando. Oración final. Señor Jesucristo. En medio de un mundo ruidoso y cambiante. Danos profundidad. Cuando la cultura se confunda. Danos claridad. Cuando la comodidad nos adormezca. Despierta en nosotros hambre de ti. Que no seamos creyentes superficiales, sino discípulos firmes. Que nuestra fe no dependa del aplauso, sino de la verdad. Que en España, y en cada lugar donde alguien escuche estas palabras, renazca una generación pequeña pero auténtica. Mientras tu luz permanezca encendida en el sagrario. Que nuestra alma también permanezca encendida. Amén.